hoy venimos con algo diferente. Con una temática un tanto distinta e interesante. Resulta que estamos haciendo la misión del mes de mayo de K-Influencers. La sugerencia de la misión es cuál es el mat de Corea, cuál es el sabor de Corea. Entonces se nos ocurrieron muchas cosas, porque en realidad esa palabra es bastante ambigua, como que tiene diferentes significados. Porque puede ser por la parte cultural, por la parte de la comida, del entretenimiento. Hay muchas formas de explicarla. Claro. Pero, para nosotras, Corea, o sea, su comida es muy importante. Nos mueve, ¿no? Nos alegra la comida coreana, definitivamente. Sí. Y tuvimos una gran idea. ¿Cuál fue la gran idea? Vamos a preparar bulgogi en nuestra casa. Resulta que, bueno, ese es uno de los platos más característicos, pero también el que más nos gusta, porque bueno, El favorito. claro, porque kimchi, tipo, hermano, por lo que busqué es muchísimo trabajo, entonces también queríamos traer algo que fuera sencillo y que también sea algo que ustedes puedan preparar en sus casas. Entonces, bueno, acá tenemos los ingredientes porque esto hay que hacerlo en dos partes, o bueno, por lo menos es lo recomendado, que es, primero dejas marinando la carne con ciertos ingredientes que vamos a leer a continuación y después dice que como máximo dentro de 2 días, pero nosotros ya lo vamos a preparar mañana en el almuerzo, vamos a cocinar la carne. Cocinar la carne, el arroz. Exacto. Y algunos vegetalillos también, ahí, como para hacer un bibimbap. Claro, También y el huevo, similar. entonces. Claro, exactamente. Entonces, bueno. aquí- Manos a la obra. ¡Vamos! 700 gramos de carne, media pera, 2 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de aceite de sésamo, 3 dientes de ajo, un jengibre fresco rallado, 1 cucharada de pasta de chile coreano que se llama gochujang, sí. 2 cucharadas de azúcar morena, 1 cucharada de aceite vegetal, un cebollín y semillas de sésamo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Por cierto, sirve la receta para 4 personas. Nosotros somos 4, así que Nos queda genial. exacto, cada vez que la preparamos, tipo, funciona re bien. Entonces, obviamente que hagan las conversiones de acuerdo a la cantidad de personas que sean. Y otra cosa, si no tienen todos los ingredientes, métanle igual. Porque, por ejemplo, la pasta de chile coreano, esa quizás pueda ser un poco más difícil de encontrar. Entonces, nosotras, por ejemplo, hoy no la encontramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prepararlo igual, porque ya en otras ocasiones lo hemos hecho sin eso Y queda genial. y queda espectacular. Entonces, tipo, está todo bien. Así que bueno, compramos carne. Yo generalmente la carne que compro es la que veo, porque no sé mucho de cortes, sinceramente. Y acá en Portugal, tipo, no le he agarrado todavía tampoco a los cortes. Entonces veo una que se vea magra, pero que tenga un poquito como de grasita. Claro. No. Entonces, bueno, lo importante de eso es cortarla en tiritas. Eso es lo primero que hay que ir haciendo, mientras por otro lado vamos preparando la mezcla esta. El marinado. Exacto, El marinado de la carne. Entonces nosotras, aprovechando que somos 2, una mientras va cortando, La otra preparando el marinado. Exactamente, así que bueno, ahorita ponemos cámara rápida, tucu, 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 tucu. De todo lo que estamos haciendo. Seis horas después. Bueno, resulta que acá está el marinado. Le eché más de 2 cucharadas de soya, debo decirlo. Y ajusté también el resto de cosas. Le eché más de 2 cucharadas porque siento que es poco. Y a mí me gusta que quede la carne bien enchumbada. Así que ahí está. Seguimos, ahora vamos a cortar la carne. En 346 minutos más tarde. Bueno, ya acá preparamos la carne. Ahí se ve bastante roja, pero en realidad está
bastante marrón. Ahorita voy a acercarlo igual en la toma final. El olor huele muy rico. Ya quiero comer, ya quiero que sea mañana. Comer. Sí, mañana vamos a pasar la segunda parte, que es cuando lo estamos haciendo y bueno, cuando platamos. Mañana sin falta. Y aquí estamos, al día siguiente. Entonces bueno, ya por ahí puse el arroz y por acá puse un poco de aceite con semillitas de sésamo para comenzar a cocinar la carne. Pero acá comenzó, ahí le bajamos la llama porque estaba a millón. El olor que despide esto, gente, tremendo.